¿Cómo están? Listo, Muy Edu. buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el Instituto de NIF presenta la primera sesión del curso virtual especializado de grupos económicos. Tenemos en plataforma al expositor, doctor Luis Alexander Hidalgo Torres, auditor de Ersanyan Perú, contador público, licenciado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con más de 14 años de experiencia en auditoría financiera, conocimiento avanzado de normas internacionales de información financiera. Para nosotros, como siempre, un honor, un privilegio poder contar con su apoyo y colaboración a favor de nuestros suscriptores de nuestra membresía del Instituto de NIF. Doctor Luis, ¿cómo está? Muy buenas noches. Tiene el micrófono habilitado. Iniciamos con nuestra sesión. Muchas gracias, Edu, por la presentación. Nuevamente muy agradecido por el privilegio que me das y la venia de darme puerta a poder compartir conocimientos, no solamente a nivel local, sino a nivel latinoamericano. Y gracias a este tipo de redes que nos permite a nosotros, los profesionales, poder compartir información, como tú indicas, relevante e importante para la formación de los contadores públicos o licenciados en contabilidad a nivel global, ¿no? Eh, bueno, como tú bien me indicas, yo soy un simple colaborador, profesor de contador público de profesión, pero contador de mucho de corazón. A mí me gusta el compartir este tema de consolidación de estados financieros porque es un tema muy bonito, porque abarca varias normas contables, ya que te permiten tener un conocimiento pleno de cómo las compañías familiares crecen a lo largo del tiempo y se convierten en las grandes corporaciones que nosotros conocemos. El tema de consolidación de estados financieros no solamente abarca lo que ya conocemos, la suma o la combinación de información financiera, sino también es el arte de conocer qué normas contables o qué normas se deberían aplicar como consecuencia de la combinación de las NIF para poder nosotros entender y consolidar estados financieros. Ahora bien, antes de comenzar, primero tenemos que tener un análisis previo de cuáles son las normas contables que abarcan este tema de consolidación. Y si nosotros hacemos un análisis, tenemos que partir primero de entender que es un grupo económico. Un grupo económico es la conformación de una holding más inversiones de acciones, ¿ya? Este está conformado obviamente por el control y el poder que tienes para gestionar rendimientos de renta variable, posicionamiento de inversión y financiamiento, elegir a tu equipo de trabajo con los que tú vas a operar los negocios y uniformidad en lo que son los conceptos de las políticas contables. En el mundo, ya si nosotros analizamos un poco el concepto de grupos económicos y retrocedemos un poco a la historia, el tema de holding o matriz proviene del lenguaje anglosajón inglés como consecuencia de matriz o principal. ¿Qué quiere decir una matriz o principal? Una matriz o principal es el encargado o la entidad que se encargará de hacer la administración de las inversiones de renta fija o de renta variable. ¿Y cuál que va a administrar? Acciones, ¿de acuerdo? Acciones de inversión. Una subsidiaria es una entidad operativa que hará el trabajo de operación o actividad de negocio. ¿Cuál es el core business de la matriz, de la principal o del inversionista? Ustedes me podrán indicar, profesor Hidalgo, ¿cuál es la actividad económica de la matriz, de la principal, en la gestión de un grupo económico? En otras palabras, la actividad de negocio que viene o que realizará la matriz
es que al final la entidad operativa le atribuya que los dividendos. Todo negocio o todo grupo económico lo que busca a través de sus empresas operativas o sus negocios es que estas actividades operativas gestionen y hagan ganar plata. ¿A través de qué? La atribución de los dividendos que espera recibir la matriz. Entonces, si nosotros nos retrocedemos un poco a la historia universal y lo combinamos con el concepto de los grupos económicos, ya, primero tenemos que entender y saber de que el concepto de holding proviene de Europa, porque las normas también internacionales de información financiera emitidas por la IASB provienen de Inglaterra. En ese sentido, las normas internacionales de información financiera es el conjunto de normas o reglas para estados financieros consolidados, el cual nos atribuirá a nosotros de cómo nosotros vamos a gestionar y realizar el concepto de consolidación de estados financieros. Voy a proyectar un rato mi pantalla, me confirman si ven. A ver, Edu, voy a compartir mi pantalla y me confirman si ven las hojas de trabajo que voy a proyectar. Un ratito, por favor. Por favor, ¿están viendo mi pantalla? ¿Me Sí, confirman, doctor. Edu? Sí, doctor. Estamos ¿Están viendo, viendo, estamos. están viendo la hoja de cálculo? Sí. Muy bien. Denme un minuto, por favor. Vamos a entender entonces lo que yo les he comentado. Miren, muchachos, como les dije, una holding matriz o principal es el encargado de administrar o gestionar inversiones de renta fija o de renta variable. Esta matriz o esta holding, vamos a suponer que tiene un patrimonio, ¿no? Y tiene un efectivo de $1.000.000 y a la vez va a realizar la constitución o la adquisición de una empresa madura. Entonces, una empresa matriz o una empresa holding, ¿ya? Al inicio de poder formar un grupo económico o un grupo de empresas, para constituir una subsidiaria, lo primero que va a pensar es, oye, o la constituyo o adquiero una empresa, ¿ya? ¿Qué significa constituirla? Invertir desde cero. ¿Y qué se espera de adquirir una empresa madura? Comprar un negocio, ¿ya? Es importante, antes de comenzar, entender si es una empresa, ¿ya? Si es una empresa que tú vas a constituir o vas a adquirir una empresa madura, acá vienen varios conceptos, ¿ya? Del concepto de empresa o subsidiaria. Primero, tenemos que entender que una empresa matriz podrá hacer una inversión inicial en una empresa desde cero, o una matriz o inversionista podrá comprar una empresa madura ya conocida en el mercado. Y ahí viene el concepto de conglomeración y el concepto de corporaciones, ¿ya? En el mundo de los negocios, estimados alumnos, ¿ya? Para que puedan entender y saber, y muchos podrán haber visto adquisiciones de empresas en sus diversos países. Las grandes corporaciones o los grandes grupos económicos que buscan en algún momento monopolizar los mercados. ¿Y cómo logran esa monopolización de los mercados? A través de compra de negocios, ¿ya? Entonces, en otras palabras, en algún momento de la vida de un negocio, de una empresa, las empresas o los grandes grupos económicos pueden adquirir ya empresas maduras. Y en ese momento adquirirán o aplicarán un concepto de norma llamada NIF 3. Ahora bien, vayamos a un ejemplo muy sencillo, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Yo quiero constituir un negocio o voy a abrir una empresa inicialmente. Entonces,
como bien han visto, yo tengo en esta empresa matriz, acá, lo estoy enmarcando. Yo tengo $1.000.000 y un patrimonio de $1.000.000. Entonces, yo digo, voy a constituir una empresa desde cero. ¿Qué quiere decir desde cero? Voy a poner una empresa operativa, ¿sí? Y voy a constituir un negocio. Entonces, el primer registro contable que yo voy a hacer va a ser una inversión en acciones, ¿de acuerdo? Para poder constituir un negocio o una empresa. Y esta empresa la voy a constituir con un importe de 900.000 soles. ¿Ya? Entonces, la empresa ya inicia con 900.000 soles una empresa nueva llamada ABC. Entonces, esta empresa ABC hace el siguiente registro contable, la empresa operativa. Recibe el efectivo de la empresa que la constituyó, ¿ok? Con estos 900.000 soles o 900.000 dólares, ¿de acuerdo? Y esta empresa ABC reconoce un aporte de capital. Entonces, como ABC es la empresa que va a hacer operaciones como consecuencia de la inversión de la casa matriz, con este dinero en efectivo de 900 dólares que ha recibido de la casa matriz, va a hacer compra de activos. ¿Qué va a comprar? Va a comprar inventarios para poder comprar y vender, va a constituir una empresa comercial, va a comprar propiedad, planta y equipo y va a tener una salida de efectivo. Ahora bien, con esto, la contabilidad se vuelve que yo tengo, inicialmente yo tenía 900, ¿no? Como aporte, pero se ha ido reduciendo porque obviamente voy a tener una compra de activos, de inventarios, ¿no? De propiedad, planta y equipo que la he adquirido. Ahora bien, pasa un tiempo, ¿de acuerdo? Y el inventario que yo tenía, que yo compré, que era 200, como consecuencia de este aporte capital, lo voy a enajenar o lo voy a vender. Entonces voy a tener un costo de venta, una salida de inventario, voy a tener una caja y un ingreso. Entonces, ¿qué me va a generar? Un margen. ¿Un margen de qué? De 200, ¿no? Y ahí está. Entonces, la caja que yo tenía inicialmente, ¿no? Que era la variación de 900 menos los 700, que yo voy a tener 200.000, ahora se va a ver incrementado por los 400 que cobré como consecuencia de la venta de los inventarios. Entonces, por eso mi efectivo queda en 600, que está compuesto por los 400 de la venta y los 200 que me quedó como consecuencia del remanente entre la diferencia del efectivo y estos 700. Ahí están los 600. ¿Qué más me queda? El activo fijo, que lo compré inicialmente al momento del aporte. Yo tengo el 1.100.000. ¿Qué más tengo? Tengo el aporte de capital, ¿no? Que inicialmente me dio como consecuencia de la inversión que me dio mi matriz. Y este resultado del ejercicio que está dado por el ingreso y el costo de ventas. Entonces, esta empresa operativa va a tener un total de activos de 1.100.000 dólares y 1.100.000 de patrimonio. La empresa matriz, ya, al momento de recibir esto, va a determinar qué metodología de inversión va a tomar para poder medir la inversión. Y acá ya entran ya los conceptos de las normas contables. La norma contable, la norma 27, que te habla sobre los estados financieros separados, te dice que la inversión en acciones pueden contabilizarse al costo, es decir, al momento que tú constituiste o pagaste la inversión en acciones que por la constitución de la empresa que hiciste, o lo puedes medir al concepto de valor de participación patrimonial. Como esta casa matriz, como esta empresa operativa, disculpen, ha tenido un resultado de 200 por la fluctuación entre la venta y el costo de venta, ¿no? Acá lo voy a resaltar. Estos 200 lo tiene que reconocer la empresa matriz y lo va a reconocer como una ganancia por valor de participación patrimonial. Por tanto, esta inversión que inicialmente era de 900 aumenta en 200 por el valor de participación patrimonial que ha tenido en los resultados de su empresa matriz. Por ende,
la empresa matriz, su total activo va a ser 1.200.000 y su total patrimonio 1.200.000. Entonces, en otras palabras, este concepto, ¿ya? De la empresa matriz, ¿ya? Llamada inversión en acciones, va a ser similar al valor del patrimonio. Si ustedes se dan cuenta, miren el valor del patrimonio. Yo tengo 1.100.000 y la inversión en acciones va a tener 1.100.000. En otras palabras, ¿qué quiere reflejar, qué quiere reflejar este valor de la inversión? Para los que, para los que estudiamos, ¿no? Estados financieros consolidados, ¿ya? Para los que estudiamos estados financieros consolidados, la inversión viene a ser el control de los activos y pasivos que te generan, ¿ya? Tus empresas operativas o tus subsidiarias. En otras palabras, este valor o esta cuenta contable llamada inversión en acciones, en otras palabras, viene a ser el control de los activos y pasivos que tú tienes reflejados en el valor de tu empresa operativa. En otras palabras, para que ustedes lo puedan entender con una claridad más rápido, la inversión en acciones vendría a ser el activo neto que se reflejaría en el total del activo menos el pasivo, pero como yo acá no tengo ningún pasivo, entonces mi total activo es similar a mi inversión en acciones. Eso es el inicio para poder nosotros entender el concepto de lo que es inversión en acciones y consolidación de estados financieros. Por favor, quisiera saber si tuvieran alguna pregunta antes de seguir avanzando con la exposición, por favor. Edu, si les puedes transmitir a los alumnos si tuvieran alguna consulta o alguna duda, por favor, de lo que hemos estado conversando inicialmente. Edu. Sí, doctor, si tienen pregunta, por favor, pueden escribirnos en estos momentos por el chat. Continuamos, doctor. Por el momento no tenemos preguntas. Edu, se me ha bloqueado el chat de mi webcam. ¿Me lo puedes mandar, por favor? No lo veo. Por favor. Ya le envié, doctor. A ver. Es que no lo veo. A ver. ¿Ahí me ven? Porque yo no los veo. Edu, ¿me confirmas, por favor? Sí, doctor, lo estamos viendo. Estamos viéndole a usted su webcam como también la presentación. Perfecto. Muy bien. A ver, acá hay unas preguntas de Andrés Salazar Martínez y Cristian Montoro Mendoza. Perfecto. Primera pregunta. Andrés Salazar Martínez. Por favor, ¿qué NIF son aplicables hasta el momento? Muy buena pregunta, amigo. Y les voy a explicar acá en simple. NIF aplicables. Estimados alumnos, miren, para que me puedan ver la intención. Entonces, vamos acá a diagramar un poco el concepto del grupo económico, ¿no? Holding o matriz, ¿sí? Es un estado financiero separado donde la aplicación normativa es la NI 27. La NI 27 te dice que una holding o matriz tendrá dentro de su contabilidad inversiones. Estas inversiones serán en acciones y podrán ser medidas de acuerdo a 3 métodos. El costo, que es el valor pagado, ¿de acuerdo? El valor de participación patrimonial, que en otras palabras es el equivalente del patrimonio de la empresa, que es el equivalente del patrimonio de la empresa operativa. Y el otro método o la otra metodología
es el modelo de valor razonable, del valor razonable de acuerdo a Nisner. De acuerdo a Nisner. En Latinoamérica, los métodos más usuales es el costo, o sea, el valor que tú pagaste, y el valor de participación patrimonial. Esto en los estados financieros separados. Entonces, si nosotros vemos, yo acá apliqué inicialmente el valor del costo, porque esta inversión, si nosotros lo analizamos, ya, lo voy a abrir acá. Voy a abrirlo un poquito. Voy a bajar un poquito. Tengo esta inversión la inversión que yo apunté acá, si nosotros hacemos el análisis, hola, Sí, doctor, lo hola, escuchamos, fue claro. ya, lo que pasa es que como me salió un mensaje por favor, ok, ya bueno. Entonces, yo tenía el valor del costo, que eran los 900.000, y la ganancia del resultado de la empresa operativa. De la empresa operativa. Que era, ahí está. Simplemente es el resultado de la venta que yo hice y el costo de venta que generó el inventario. Ahí están los 200. Por eso mi inversión es 1.100.000. Entonces, en otras palabras, lo que yo apliqué es la NI 27, que es el costo del valor pagado de la inversión que constituí y el valor de participación patrimonial, que es el equivalente de la empresa operativa que me estoy reconociendo su resultado. Con eso estoy respondiendo la pregunta del señor Andrés Salazar Martínez. Ahora, Cristian Montoro Mendoza me pregunta, ¿de qué depende la aplicación de la metodología? Si es que tú me preguntas eso, Cristian. Dependerá de la política del negocio, ¿ya? ¿De qué dependerá? Uno, que acá tiene sus incidencias, ¿ya? ¿Cuáles son esas incidencias? Primero, que si yo no tengo el costo, esta inversión, ¿ya? Yo tengo que hacer una evaluación primero y ponerme a pensar. Si esta empresa operativa en algún momento tiende a perder, ¿ok? Tiende a perder y yo lo mantengo al costo, yo puedo tener un problema de desvalorización de la inversión. Porque en algún momento esta empresa que está operando y puede perder en vez de ganar, lo que yo tendría que hacer es una desvalorización de acuerdo a mi 36. Ese es el tema de mantenerlo al costo. En cambio, si yo lo tengo bajo el concepto del valor de participación patrimonial, de todas maneras, cuando yo comience a generar los resultados, yo voy a generar tanto o atribuirme los resultados, sea ganancias o pérdidas, dentro de mi valor de la inversión. Entonces, si ustedes me preguntan, ya si ustedes me dicen, profesor Hidalgo, ¿cuál sería la mejor política para poder medir la inversión en acciones? Yo les diría que de acuerdo a mi entender o parecer, el método de participación patrimonial me refleja mejor el valor de la inversión porque lo actualizo. En cambio, si yo lo mantengo al costo, en algún momento de la vida de la empresa operativa no todo es ganancia. Acuérdense muy bien que nosotros hemos estado en pandemia, ¿sí? Y como consecuencia de la pandemia, también han tenido que ver las empresas operativas, no han tenido los resultados convenientes. Entonces, todos los negocios, que entre comillas,
se han visto afectados no solamente en Perú, sino a nivel global o a nivel mundial, han podido verse distorsionados sus resultados y en vez de generar utilidades han tenido pérdidas. Entonces, tu inversión también cae. Entonces, pero te ayuda como contadores a poder contabilizar correctamente una desvalorización de una inversión si lo atribuyes al concepto del método de participación patrimonial. Son los más usuales. Si ustedes me preguntan por el valor razonable de acuerdo a NIS 9, yo les diría que este método no es tan utilizable. ¿Por qué? Porque en Sudamérica o en Latinoamérica o en Centroamérica, como quieran llamarlo, no hay muchas empresas que cotizan en la bolsa. Entonces, eso genera de que medir la inversión de las acciones, no hay un mercado activo para poder comparar el valor de las inversiones a través de la bolsa de valores. Entonces, no es tan usual, no estamos en mercados en mercados de capitales tan desarrollados, ¿no? En ese sentido, la mayoría de las empresas en Latinoamérica o ¿no? En Centroamérica o en Sudamérica utilizan estos dos métodos, ¿no? Antes que el valor razonable de acuerdo al mismo. ¿Ya? A ver, siguiendo o respondiendo a las siguientes consultas. A ver, acá hay una observación, me dice Andrés Salazar, muchas gracias por la explicación. Una observación a los valores que en adelante le faltan. Ah, ok. Sí, sí, de todas maneras. Sí, gracias por la observación, Andrés. Bueno, sigamos entonces para seguir avanzando y luego ir respondiendo a las consultas. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, yo lo que les he querido decir, muchachos, ya para hacerla más sencilla, que el controlante va siempre a controlar su empresa operativa a través de las inversiones. Si ustedes me preguntan si el controlante o la matriz ya puede operar, ya, yo les diría que no. La idea es que la controlante o la matriz o la principal no opere, porque se supone que para hacer una consolidación de estados financieros, la matriz o controlante o llamada principal o holding no debería operar. ¿Ya? Por eso tiene sus empresas operativas, que son las que hacen la actividad de negocio, ¿ya? Llámese un banco, llámese una empresa comercial, llámese una empresa industrial, una minera, una empresa pesquera, una empresa de servicios, un centro de entretenimiento, un cine, no lo sé. No debería operar. Sin embargo, en Sudamérica o en Latinoamérica, a veces las empresas holding o llamadas empresas tienen dos cornes de negocios. Operan y también son holding. Entonces, pero eso genera un desorden, porque la idea es que la holding nunca opere, o sea, no genere actividad de negocio, simplemente controle la inversión de sus empresas operativas, ¿ya? Pero eso no quiere decir de que no lo hagan, ¿ya? En Europa, que es donde nace el concepto de los conglomerados, ¿ya? Lo normal es que la empresa holding no haga gestión, sino controle sus subsidiarios, ¿ya? Y como podrán ver en este gráfico, bastante sencillo, la inversión es el activo neto de este negocio, que está dado, ¿no? Como les expliqué, por un simple registro, ya para que nuevamente lo vuelvan a entender. Este es el simple registro. Cuando yo pues, constituya el negocio, yo voy a reconocer la inversión en acciones, acá, ¿no? La inversión en acciones por el valor que voy a aportar, que es el efectivo, y este es el registro de la holding, y de la empresa operativa, será este registro. Recibe el efectivo por 3.000, ¿contra qué? Contra un aporte de capital. Y como les expliqué, como ven, miren cómo calza la inversión con el patrimonio de la empresa operativa. Y con este efectivo que recibió de su casa matriz, esta empresa operativa
como también ya les expliqué, realizarán las adquisiciones de inventarios, propiedad, planta y equipo, todos los activos que te ayudarán a gestionar un negocio con salida de caja. ¿Por cuánto? Por el importe que te genere. Así comienza un grupo económico. Así de sencillo. Acá, ¿qué norma aplicable para poder nuevamente responder la consulta de sus compañeros? NIS 27 al costo. ¿Qué es el costo? El valor que pagué para constituir mi empresa operativa. Constituir mi empresa operativa o mi subsidiaria. Sencillito. Ni más ni menos. Muy fácil. ¿Ya? Pero ahí no queda la cosa. Vamos a seguir avanzando. ¿Sí? Hasta ahí no tienen preguntas, ¿no, Edu? Para poder seguir esto avanzando. ¿Me confirmas? Sí, hay algunas preguntas, doctor, que ha entrado. De Arnold, Ya. Andrés, las últimas preguntas. Bueno, las preguntas, luego de seguir avanzando las voy a contestar, para no, ¿cómo se llama? Atrasarnos, porque hablar de grupos económicos es bastante amplio, entonces no quiero atrasarme, ¿de acuerdo? Luego las voy a contestar. Voy a seguir avanzando. Ahora, conceptualmente, ¿ya? Y acá lo he puesto. Tú denominas una subsidiaria cuando tú tienes, tú denominas una subsidiaria cuando tú tienes el 50% más uno. Profesor, ¿y por qué yo digo que una subsidiaria es mía cuando yo tengo el 50 más uno? Porque se supone que ya tú ya tienes el control. La actual NIS 10, ¿ya? Te dice, y acá tenemos que hacer un análisis bastante sensato, estimados alumnos, ¿ya? La NIS 10, la NIS 10 te dice, ten cuidado, porque no necesariamente tienes que tener el control a través de las acciones, estimados alumnos, ¿ya? Tienes que tener el control y poder. ¿Qué ha pasado en el mundo, estimados alumnos? En el mundo, lo que ha sucedido es que muchas empresas, ¿ya? Muchas empresas o negocios o grupos económicos, ¿sí? Omitían algunas sociedades de propósito especial, y eso se lo voy a explicar luego, dentro de su esquema o de su grupo de negocio. Por eso, porque decían de que como yo no tenía el 50 más uno, o sea, el 51% del control, yo no la tenía que consolidar. Y acá hago un refresh de lo que es el concepto de la consolidación. A ti te dice el actual NIS 10 que no solamente tú consolidas estados financieros por el simple hecho de que tú tienes el concepto del control a través de la inversión del 50 más uno. Eso es lo que no te dice la NIS 10. La NIS 10 te dice, tú tienes el que tener el control y poder para poder decir que es tu subsidiaria. Entonces, tú defines una subsidiaria cuando tú tienes el 50 más uno. Cuando la has constituido, cuando has comprado un negocio en un mercado maduro, cuando tienes el control o poder de la gestión operativa y cuando tienes el control y gestión de cómo decides la distribución de los dividendos. En ese momento es una subsidiaria. Profesor, ¿y hay otro tipo de inversiones? Sí, pueden haber otros tipos de inversiones. ¿Cuáles son otros tipos de inversiones? Los llamadas asociadas o las llamadas negocios conjuntos. Profesor, ¿y este tipo de inversiones llamados asociadas, negocios conjuntos o joint venture consolidan? Y la respuesta es no. Las asociadas, tú no las puedes consolidar. ¿Por qué? Porque a diferencia de tu subsidiaria, una asociada tú solamente influyes y la inversión tú la mantienes entre 20 y 40%, pero no gestionas el negocio, no tomas decisiones, no tienes el poder de operar o atribuirte los dividendos o tomar la decisión de los dividendos o también tomar la decisión de poder
decidir quiénes son tu plana gerencial. Entonces, ¿qué quiere decir si yo constituyo una inversión en asociada? Lo que quiere decir si tú constituyes una inversión en asociada es el simple hecho de que tú vas a comprar acciones de una empresa simplemente para poder atribuirte los dividendos como consecuencia de la actividad operativa. Entonces, ahí tú defines que es una sociedad de acuerdo a mi 28 porque solamente tú influyes, pero no tomas decisiones de control o no tomas decisiones de poder. ¿De acuerdo? Simplemente tu única, tu única expectativa para poder decir de que una empresa de inversión en asociadas es tu negocio o tu asociada es el simple hecho de que es una empresa por el cual tú esperas atribución de los dividendos, nada más. Y un negocio conjunto, ¿ya? Y un negocio conjunto es una empresa es una inversión, disculpen, donde tú puedes tener un acuerdo conjunto, pero este acuerdo conjunto puede ser o un negocio conjunto o una operación conjunta. ¿Qué quiere decir un negocio conjunto? Un negocio conjunto es donde, por ejemplo, tú haces un aporte del 50% y otro inversionista hace el 50%, pero para tomar las decisiones tienen que hacerlo los dos. Nadie tiene el poder, nadie tiene el poder, el control, nadie gestiona. Para comprar un activo, los dos tienen que estar de acuerdo. Para solicitar un financiamiento, los dos tienen que estar de acuerdo. Para distribución de dividendos, los dos tienen que estar de acuerdo. Para contratar gerentes o directores que gestionen el negocio, los dos tienen que estar de acuerdo. Entonces, en ese momento es un negocio conjunto. Profesor, ¿y los negocios conjuntos consolidan? No consolidan, solamente se atribuyen los resultados. Y una operación conjunta es un proyecto específico como un consorcio que tiene una vida limitada, pero la ha generado como consecuencia, ¿ya? Como consecuencia de realizar una operación o una actividad de negocio específico. ¿Tiene una vida limitada? Sí, tiene una vida limitada. Ejemplo, los consorcios. Proyectos de negocios que haces de vida limitada, pero que solamente tienen una duración específica entre 5 a 6, 7 años y luego se extinguen. O sea, no es un negocio continuo. Entonces es una operación conjunta, porque has creado una entidad, ¿de acuerdo? Para poder hacer una operación de negocio. ¿Cuál es la metodología, ya? ¿Cuál es la metodología que te dice la NIF 11? Porque acá te estudian la NIF 11 para poder atribuirte los resultados. Si es un negocio conjunto, utilizas el valor de participación patrimonial. Si es una operación conjunta, te atribuyes los activos o pasivos de acuerdo a la participación que tú distes. 50-50, 40-60, no lo sé. Dependerá del acuerdo del contrato que hayas gestionado con tu socio. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes me preguntan, dentro de un grupo económico pueden haber otras inversiones, sí pueden haber otras inversiones, pero no consolidan, pero las tienes que definir bien. ¿De acuerdo? Ahora sí, preguntas. Edu, Sí, doctor, pueden hacer sus preguntas vía chat, como también utilizar el micrófono. Vamos a ver si tenemos personas que están solicitando el micrófono. Voy a bajarles la mano a todas las personas que están en estos momentos levantando. Un momento, por favor, doctor. Les estoy bajando la mano a las personas que tal vez de forma involuntaria han levantado. Ahora sí, las personas que deseen participar vía micrófono, en la parte izquierda superior de la sala virtual hay un icono de una mano. Ustedes hacen clic en el icono y me va a llegar una notificación indicándome que ustedes desean realizar su pregunta vía micrófono. Pueden hacer su pregunta vía micrófono como también vía chat. Doctor Luis, por el micrófono no tenemos preguntas, por el chat tenemos las preguntas de Andrés y Arnold. perfecto. Acá vamos a responder algunas preguntas. Diego Raúl Cerruto Salas, buenas noches. ¿En qué caso se miden a valor razonable NIS 9? Es una interesante pregunta. ¿De quién fue? Del señor Diego Raúl Cerruto Salas. Lo que esto también les agradecería bastante, como esta es
es una exposición, una charla, un seminario de manera latina. Hay algunas actividades operativas ya contables que sí les agradecería que cuando me le hacen la consulta me digan de qué país son para poder aterrizarlas de repente en un lenguaje un poco entendible para ustedes en algunos casos, para poder explicarme mejor. ¿Ya? Entonces, como yo he visto, son bastantes participantes de Centroamérica, de Latinoamérica, entonces de Sudamérica también me interesaría saber cuál es su país de origen para poder yo poder explicarles o aterrizarlo de una manera, un lenguaje más apropiado en algún. Si bien es cierto, manejamos el mismo lenguaje, hay unos lenguajes más coloquiales que podrían servir al momento de transmitir la idea. Pero nada, acá hay una pregunta bastante interesante del señor Diego Raúl Cerruto Sala. Buenas noches. ¿En qué caso se miden a valor razonable? Como le expliqué, Diego, las inversiones en acciones, ¿sí? Tú las puedes medir en algunos casos, en algunos casos a fair value o a valor razonable, cuando las empresas cotizan en el mercado primario, en el mercado de capitales o en el mercado bursátil. Ya, en ese momento, como tienes un mercado activo, tú puedes medir cuánto es el valor de la acción y poder medir la inversión de acuerdo a su valor bursátil. En ese momento podrías tú definir de qué esa inversión la puedes medir al valor de mercado. Uno, porque tienes un mercado activo, un mercado donde puedes saber la valorización de la inversión y a través del Bloomberg. El Bloomberg, acuérdense que es un, es un, es un link ya de información económica donde puedes saber cuánto es el valor de cotización de las acciones en los mercados de capitales o de la bolsa de valores de tu país, ¿ya? En Latinoamérica, ya, es importante indicar que los mercados de capitales no son tan grandes, ya. Si bien es cierto, hay bolsa de valores en Colombia, en Chile, en Perú, en Brasil, ¿no? Como mercados operativos o de la región más significativos, ¿no? Quitando de lado obviamente México y Estados Unidos, ¿no? Pero haciéndolos comparables acá en Latinoamérica, en Chile, Colombia, en temas de prelación, ¿no? Brasil, Colombia, Chile, Perú, ¿no? Como mercados de negocios son los que tienen mercado de valores bursátiles, de empresas que cotizan, ¿no? O con bolsa de valores. En otras latitudes no tenemos, o en otros países no tenemos ese mercado activo para poder medir el fair value. Por eso las empresas en Latinoamérica optan por el costo o el valor de participación, que se supone que el valor de participación vendría a ser tu mercado activo, ¿no? O tu valor de mercado similar casi al valor bursátil, se supone, ¿no? Y podría ser tu fair value, ¿sí? Por eso, la NIS 9, disculpen, la NI 27 te da esas tres opciones, pero en Latinoamérica aplican solamente dos, el valor de la inversión que pagaste y el valor de participación patrimonial, que es la medición de lo que vale tu patrimonio a su valor en libros, ¿no? O a su valor razonable si es que está bajo NIF, no se supone, ¿no? Eso es, esa es la respuesta. A ver, si voy a seguir respondiendo las consultas de los alumnos. Acá. Acá hay otra pregunta interesante. Andrés López, Colombia, Bogotá. Chévere, Andrés. A ver, vamos a ver. Bogotá, muy lindo, muy linda ciudad. Si tengo un negocio conjunto y mi participación es el 50 más uno, ¿podría consolidar o definitivamente el concepto de negocio no es un consolidable? Muchas gracias, Andrés Camilo López, de Colombia, Bogotá. Primero, bonitos recuerdos de Colombia, ¿no? Yo sé, tuve la oportunidad de ir como 3 veces a Colombia. Espero que todas las cosas estén yendo mejor, ¿no? Que el tema de la pandemia también en su ciudad esté más controlable, ¿no? Y que todo sea
mejoría, ¿no? Y que las cosas estén yendo allá en el vecino país de la amistad, ¿no? Como le llaman, ¿no? Y de la alegría. Es una interesante pregunta la tuya, amigo mío, y te explico, ¿no? Si tú has definido, primero para poder entender, si tú has definido que tu inversión en acciones es un joint venture, primero tienes que definir si es un negocio conjunto o una operación conjunta. Los dos van a nacer de un acuerdo conjunto a través de un contrato legal, ¿de acuerdo? Si tú has definido que tu actividad de negocio es un negocio conjunto, donde tú te has juntado con un accionista para hacer una operación específica, y acá quiero que entiendan una cosa, ¿por qué es un negocio conjunto? ¿Ya? En los grupos económicos a veces se exploran otras actividades que uno no conoce, ¿ya? Y se asocian con socios que sí conocen esa actividad, por eso se llama negocio conjunto, esa es la esencia. Así yo lo entendía, así lo comencé a entender y comprender, ¿ya? Se supone que dentro de un grupo económico tú haces tus actividades de negocio en función a lo que tú conoces. Por ejemplo, si tú compras y vendes mercadería, ¿no? Vas a necesitar un almacén, entonces creas una empresa almacenera. Si importas mercadería, vas a constituir una empresa logística, ¿me entiendes? Pero si te metes al negocio de minería y de repente tú nunca en tu vida haces como empresario, ¿no? Como empresario o como contador del grupo económico, ustedes nunca han estado en esa actividad de negocio y te juntas con un inversionista que te invita a participar de esa actividad de negocio, forman un negocio conjunto. ¿Por qué? Porque tú vas a ser de repente el socio capitalista, el que mete el dinero, y el otro va a ser el socio que meta el know-how, la idea. Y por eso forman el negocio conjunto y van 50-50, ¿no? Un aporte del 50 y otro aporte del 50. Entonces, ese es un negocio conjunto para hacer una actividad de negocio. Y como bien dije, si tú has hecho o has creado una operación conjunta, es porque solamente vas a hacer una actividad de negocio de vida limitada, por ejemplo, un proyecto inmobiliario, donde has metido dinero para que te genere rentabilidad de un proyecto, de un edificio que lo construyes, vendes los departamentos o los estacionamientos, ¿no? Con todo, y pasado el tiempo lo liquidas. Ese es una operación conjunta. Entonces, si tú has definido de que ese es un negocio conjunto o una operación conjunta, definitivamente no es una subsidiaria, si no aplicas la NIF 11 directamente. ¿De acuerdo? Espero haber contribuido con tu consulta. Eh, a ver, acá hay otra pregunta interesante. Están interesantes las preguntas. Está muy interesante. La NIF 13 es aplicable. Nuestro amigo Gustavo Adolfo bueno, no dice de dónde es su país. Bueno, Gustavo, muy buenas noches. Gracias por la excelente pregunta. La NIF 3, la NIF 13, que estudia la medición de los valores razonables, no entra dentro del concepto de consolidación. ¿Por qué? Porque la NIF 13 es la que te da los conceptos de cómo se miden por jerarquías los valores razonables. De acuerdo a NIF 13, la medición de los valores razonables te da tres jerarquías. El valor pagado, que es la caja suprema, o sea, por un activo, ¿sí? Bueno, también es importante indicar que dentro del concepto de valor razonable la NIF 13 entra a tallar en todos los conceptos, o sea, pero acá directamente no te voy a decir, oye, el valor razonable por métodos económicos no hay, pero sí te digo una cosa. Lo que te dice la NIF 13, los modelos de valor razonable por jerarquía es el valor que pagas. Se supone que si tú compras una empresa o una empresa a su inversión, económicamente tú pagarás por lo que vale, no por el valor en libros, sino por lo que vale la empresa. Paga su valor económico. Entonces, la NIS 13 te da tres jerarquías. El valor económico, el enfoque de mercado, que es el valor de mercado comparable a través de una tasación, y el enfoque de flujo de ingresos, que medirás activos en función a flujos de caja. Entonces, lo usual para la aplicación NIF 13, valores razonables, lo aplicarás para conceptos de activos financieros
Y de repente también para activos no financieros, como las inversiones en acciones, pero al momento de una compra de negocio. Entonces, al momento que haces combinación de negocios de una empresa madura, porque tú vas a comprar acciones de una empresa para que tú te vuelvas su dueño, aplicarás el concepto del valor razonable, pero al valor pagado. Entonces, indirectamente sí vas a aplicar un poco el concepto de valor razonable, porque al momento que tú, una empresa, compra un negocio, obviamente tienes que aplicar el valor pagado, ¿no? Que es el valor de caja o el costo al inicio de una inversión en acciones. Indirectamente sí podrías aplicar NIF 3. Muy buena pregunta. Vamos a seguir respondiendo algunas consultas antes para seguir avanzando. Acá me detengo ya en la última pregunta del señor Diego Raúl para seguir avanzando con la exposición. Pero están interesantes las preguntas. En la NI 27 se indica que una entidad puede contabilizar los negocios conjuntos al costo o participación patrimonial, entendiendo que los estados financieros son separados, pero en los estados de intereses económicos se mide solamente participación patrimonial. ¿Es así? Ya, te explico, estimado amigo. Efectivamente, ya, en los estados financieros separados, tú lo puedes medir bajo los tres modelos. Al costo, al valor de participación patrimonial o al fair value NIF 9. Eso es lo que te dice la NIF 27. Clarísimo. Pero cuando tú llevas y tú consolidas estados financieros, lo que tú vas a medir tu NIF 11 y tu NIF 28, si tú tienes negocios conjuntos o asociadas, en el estado financiero consolidado siempre tienes que reconocer tu ganancia por valor de participación patrimonial. En el separado, tu inversión podría estar al costo o al valor de participación patrimonial, pero en el consolidado siempre va a estar a su valor de participación patrimonial, por ley. ¿Por qué? Porque en el estado financiero consolidado aplicarás NIF 28 y en el estado financiero consolidado aplicarás NIF 11. Y las únicas mediciones que te da esas dos normas contables para la NI 28 es el valor de participación patrimonial. Y para el, ¿cómo se llama? Y para la NIF 11, también valor de participación patrimonial. Por eso, en el estado financiero consolidado, siempre, si que tú has definido que esas inversiones son asociadas o negocios conjuntos, siempre las inversiones serán medidas a valor de participación patrimonial. En cambio, en el estado financiero separado, podrás mantenerlo al costo o a su valor de participación patrimonial o a su mismo. ¿De acuerdo? Muchas gracias por las preguntas, están bastante interesantes todas, espero haber respondido la mayoría de las consultas, pero vamos avanzando con la exposición. De ahí, Edu, voy a seguir respondiendo consultas, ¿ya? Edu, Sí, doctor, Edu, perfecto. Sí, doctor bueno, Luis. sigamos avanzando, ya sigamos avanzando. Miren muchachos, luego de que ya nosotros hemos hecho el análisis, acá vamos a hacer un análisis muy simpático, ya, muy breve. Ya, entonces, partiendo de estos estados financieros que tomamos con ejemplos, yo tengo acá mi matriz, ¿no? 100.000, ¿no? Yo lo estoy haciendo mayor ciencia, ahí están los 100. Tengo las inversiones en acciones, ahí está el 1.100.000, ¿no? Tengo acá el patrimonio, 1.200.000, ¿sí? Tengo el estado financiero de la subsidiaria, ahí están los 600, lo estoy jalando de acá, ahí están los 600. Tengo la propiedad, planta y equipo, ahí están los 500, muy simpático, ahí están los 500. Ahí tengo el 1.100.000 y tengo el patrimonio. Ahí tengo el patrimonio, 1.100.000 de la empresa operativa. Entonces, no he hecho mayor ciencia, he vaciado estados financieros. Entonces acá tengo 1.100.000, 1.200.000. La NIF 10, que te habla de estados financieros consolidados, te dice primero, tienes que verificar si las políticas contables son uniformes. Interesante. ¿Qué quiere decir estados financieros o políticas contables uniformes? Que si tú, dentro de tus estados financieros, como corporativo, como holding, tú has definido que tus estados financieros estén bajo IFRS,
tu holding y tu empresa operativa tienen que estar bajo IFRS. Si tus políticas contables, ¿de acuerdo? Están bajo NISPYME, consolidarás bajo NISPYME. Si tus políticas contables están, no sé, bajo principios contables guatemaltecos y la matriz está en Guatemala y tienes una subsidiaria en Colombia, la empresa operativa colombiana te tiene que reportar de acuerdo a tus políticas contables corporativas. En esencia, se supone que ya deberían todos los estados financieros estar bajo NIF, ¿de acuerdo? Bajo esencia, ¿no? Esa es la idea, que todas las empresas operativas estén bajo normas internacionales de información financiera. Sin embargo, en algunos países todavía el tema de la adopción es bastante lenta, ¿sí? Y todavía no todas están bajo NIF, pero la esencia debería ser que las políticas contables estén uniformes. Entonces, ¿bajo qué reglamento, políticas, la matriz define las políticas contables? Si la matriz te dice, oye, tenemos que hacer una política corporativa de adopción NIS 9, pérdida esperada, todas sus empresas operativas la tienen que hacer. Si nuestro modelo para llevar los terrenos es el modelo revalúo de acuerdo a NI 16, todas las empresas operativas tienen que hacer NI 16 bajo el modelo de revaluación. Si todas las empresas operativas aplican NIS 16, todas las empresas tienen que aplicar NIS 16. Si todas las empresas operativas tienen propiedades de inversión al modelo del valor razonable, todas las tienen que hacer al modelo de valor razonable. Y así sucesivamente. Entonces, la idea, estimados alumnos, es que las políticas contables se manejen de manera uniforme. ¿Ya? Entonces, primer principio, que tanto la matriz como la subsidiaria tienen que tener políticas contables uniformes. Ya, entonces luego la NIS 10 te dice, tienes que hacer eliminaciones de transacciones comunes. ¿Sí? Entonces, la transacción común por default es la inversión, porque se supone que la inversión, y ya les expliqué, es el activo neto. Como acá yo no tengo en la empresa operativa pasivos, mi activo neto es 1.100.000, miren qué coincidencia. Coincide con el valor de la inversión. ¿Por qué? Porque la NIS 10 te dice que un estado financiero consolidado es ver un único estado financiero como si no existiera la empresa operativa. Entonces, esto explota o se atribuye a la matriz. Por eso te dice que tú eliminas las transacciones comunes. Entonces, ¿qué voy a hacer? Elimino la transacción común con el valor del patrimonio. ¿Por qué? Porque si no se estaría duplicando. Pues no ves que al final este total activos es el patrimonio, por eso se duplicaría. Por eso tú eliminas transacciones comunes. ¿Cómo lo elimino? Si tengo la inversión cargada, lo abono. Y si tengo el patrimonio cargado, no, abonado, lo cargo. Entonces, elimino la inversión con el valor del patrimonio de la empresa operativa y con esto yo combino los estados financieros y me queda el efectivo 700, elimino la inversión, la propiedad, planta y equipo y me queda solamente el patrimonio de la empresa matriz. Ahí está el 1.200.000. Miren qué bonito. Miren qué bonito. Con esta hoja de trabajo hago mi estado financiero consolidado. Ahí están los 700, parte de mi hoja de trabajo matriz. IFRS 9. ¿Por qué IFRS 9? Porque es un activo financiero. Acuérdense que las cuentas corrientes, los depósitos a plazo, son activos financieros y el lenguaje del estudio de los activos financieros te lo da la IFRS 9, instrumentos financieros. No tengo inventario, 0, ni 2, tengo propiedad, planta y equipo, ahí está, es ni 16, ahí está el 1.200.000, tengo el capital social del controlante, ni 32, y tengo el resultado del ejercicio, que es ¿cómo se llama? El resultado de mi empresa operativa, 1.200.000, ahí está. Preguntas, por favor. Bien, si tuvieran ¿Preguntas? preguntas, pueden realizar por el chat. Preguntas.
Gracias. Veo que la NI 27 no menciona las operaciones en los estados financieros separados, entonces se miden igual. Acá, a ver. No, el tema de las operaciones conjuntas no lo menciona la NI 27, te habla de negocios conjuntos. Las operaciones conjuntas lo vas a ver en la NIF 11, porque es importante definir que es una... Primero lo que te dice la NIF 11 es, evalúa si el acuerdo conjunto que tú tienes es un negocio conjunto o una operación conjunta, pero la NI 27 solamente te habla de negocio conjunto. No se miden igual, porque el negocio conjunto se mide bajo el valor de participación patrimonial. En cambio, la operación conjunta se mide bajo el concepto del método de participación patrimonial. Son metodologías distintas. Luego les voy a explicar cuál es la medición. Muchas gracias, Diego. Bueno, vamos a, no sé, hay preguntas, si no para poder seguir avanzando. Continuamos, doctor Señores, Luis. muchas gracias. Vamos a hacer otro caso práctico donde ya no vamos a ver el tema de la constitución de una empresa, sino una empresa adquirida. ¿Ya? Acá en la chip dice NIS 10, vamos a hacer el desarrollo de este caso. Pero primero tenemos que recordar algunos conceptos teóricos. Ya, bueno, como les dije, dentro de la exposición inicial hay dos formas de obtener inversiones. La inversión para, a través de constitución de un negocio, o sea, iniciarla, o compra de acciones de una empresa madura. ¿Qué quiere decir compra de acciones de una empresa madura? ¿Ya? Y nos detenemos un instante para poder entender. En el mundo de los mercados de capitales, siempre los conglomerados o los grupos económicos se han interesado en empresas familiares para poder penetrar el mercado